Mateo capítulo 4, versos 1 al 11. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en el capítulo 4 de Mateo. ¿Les parece? Oremos. Dios de la gloria, Padre Celestial, te exaltamos, te bendecimos por traernos, Señor, a tu presencia y sentarnos alrededor de tu palabra, Señor. Te pedimos iluminación, te pedimos sabiduría, te pedimos inteligencia, comprensión cabal de tu palabra, de esta lección número 6 que vamos a estudiar en esa noche. Oramos así en el santo nombre de tu Hijo Jesús. ¿Y cuánto dicen amén? Muy bien. Este estudio, esta lección número 6, he titulado, como está en la pizarra, Las tentaciones, las tentaciones de Jesús, su prueba de calificación ministerial. Vamos a recordar, en la clase anterior hablamos del bautismo de Jesús, ¿cierto? ¿Cuántos lo recuerdan? Que dijimos que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, él fue investido, fue ungido. Él recibió el ungimiento del Espíritu Santo. Y lleno del poder del Señor, del Espíritu Santo, fue conducido al desierto, a un lugar árido, para ser confrontado de manera frontal frente al enemigo. Las tentaciones de Jesús. Esta fue una prueba de fuego, indudablemente, una prueba de calificación ministerial. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús, el Hijo de Dios, atravesara este episodio de las tentaciones para de esta forma poder inaugurar o poder aperturar su ministerio terráqueo de señales, de prodigios y de enseñanza. Bien, estas tres tentaciones que enfrentó Jesús de forma exitosa, de forma no fracasada, fueron pues sus pruebas de calificación ministerial, fueron la prueba de fuego. Ahora nos preguntamos algo, ¿por qué el Espíritu lo condujo al desierto para que sea tentado? A pesar de que Jesús no tuvo la más mínima huella de pecaminosidad como usted y yo la tenemos. Pensemos unos segundos. ¿Mm? Vamos a enfocarnos entonces en estas tentaciones. Eh, Ahí tienen ustedes la guía escrita, ¿cierto? De esas tentaciones. ¿Qué es una tentación, en primer lugar? La palabra griega que se emplea para tentación es el término peirasmos. Peirasmos.
y significa simplemente prueba, ¿de acuerdo? Peirasmos o tentación equivale a prueba. De acuerdo al diccionario de la lengua española, un diccionario estándar muy completo, la tentación es definida como la instigación que induce a una cosa mala o el impulso repentino que excita a hacer algo mal, una insinuación, a hacer una cosa, ¿no? Una cosa mala de forma particular. Entonces, la naturaleza de la tentación radica en su fuerza negativa o en su seducción hacia el pecado. Dentro de un curso llamado amartiología, que es la doctrina del pecado, en su momento nos enfocamos también ya el año pasado en lo que es la naturaleza del pecado. Y la tentación está asociada, está muy vinculada de manera estrecha a lo que es el pecado. Porque la tentación, una vez que usted y yo sucumbimos a una tentación, inalterablemente vamos a pecar. Transgredimos, incurrimos en pecado, erramos el blanco, porque el término pecado significa errar el blanco de la santidad de Dios. La imagen es de un arquero que lanza tiros al blanco, ¿no? Y cuando no dan en el círculo que está en el centro del círculo, pues ha errado, ha fallado al blanco. Eso es pecado. El Padre permitió y quiso que Jesús fuera tentado 3 veces. Y vamos a estudiarlo. 3 veces. De la misma forma que Satanás también tentó a Eva, pero en el huerto del Edén. Mire la diferencia, ¿no? El contraste. Eva fue engañada, seducida por el diablo y cayó, sucumbió. Satanás obtuvo el éxito en tentarla, en hacerla fracasar, en hacerla transgredir, en hacerla pecar en el Edén, en el huerto del Edén. Sin embargo, Jesús es confrontado, es probado nada menos que en un desierto árido, donde él experimenta esta probación. Vamos a entonces a leer el versículo 1 detenidamente. Entonces Jesús fue tentado por el Espíritu al desierto. No era el jardín del Edén, sino el desierto. Para ser tentado por el diablo. El diablo. Nos preguntamos, ¿acaso el diablo se imaginó que quizás Jesús sucumbiría a cualquiera de estas 3 tentaciones? De repente él estuvo engañado, creyendo semejante posibilidad, ¿no? Él en su terquedad, él pensaba, ya, aquí a Jesús lo voy a hacer sucumbir. Y la misión que recibió de Dios, del Padre, se va a tornar algo frustrado, un plan frustrado. Satanás, en su terquedad, quiso destruir la obra redentiva de Jesús. Pero en este versículo dice que él fue llevado o fue impulsado, nótese bien, por el Espíritu al desierto. Él fue conducido por el desierto. Y como también leemos en Lucas, lo leemos en el libro de Lucas, en el capítulo 4, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Él fue lleno, él fue ungido. El ungimiento de Jesús pues se dio en el bautismo, en su bautismo, pero él fue lleno del poder del Espíritu Santo y fue conducido como tal a un lugar árido llamado el desierto. Ahora, el tentador lógicamente no es Dios, porque alguien podría decir de forma descabellada, pero entonces el Espíritu Santo lo está tentando, o sea, lo expuso a la tentación de forma arbitraria. No fue así, sino fue Dios. Vamos a Santiago capítulo 1. Leamos por favor Santiago capítulo 1 en el versículo 13. Santiago 1:13, se lo leo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta
a nadie. O sea, la fuente de la tentación no es Dios. Eh, eh, Dios permitió que su Hijo amado sea tentado para confirmar y fortalecer el ministerio del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, en Hebreos capítulo 4, en el versículo 15, vamos a Hebreos capítulo 4, busquemos Hebreos 4, versículo 15. Nótese lo que expresó este autor anónimo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser o no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Mire usted cómo se identificó Jesús y como tal fue tentado, pero sin pecado. Las preguntas que también les he escrito ahí, ¿por qué Jesús fue sometido entonces a ser tentado siendo que estaba sin pecado? Porque esto lo permitió el Padre, ¿cierto? O sea, esto provenía de parte de Dios. Esto era para confirmar, reitero, y fortalecer el ministerio del Hijo de Dios. Esto fue una prueba de fuego, evidentemente que sí. Ahora, leamos en Mateo capítulo 4, en el versículo 2, y después de haber ayunado, ¿cuántos días? A ver, lea conmigo ahí, 40 días y 40 noches. ¿Verdad que sí? Tuvo hambre. Mire usted, el ayuno del Señor fue similar al que tuvieron Moisés y Elías. Y la referencia las encontramos en Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, y Primera de Reyes capítulo 19, versículo 8, donde se nos narra que en el monte Horeb, en el Sinaí, en este monte santo, eh, 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 fue, eh, tuvo una comunicación directa Moisés con el Señor y también ayunó. Y también Elías posteriormente tuvo un acercamiento a Dios, fue fortalecido por un ángel y él estuvo 40 días y noches sin comer. Ahora, el maligno, viendo a Jesús hambriento, sediento también, aunque el texto no nos dice que haya tenido sed, pero implícitamente pensamos que él también tuvo sed. No solamente hambre, sino sed, ¿cierto? El enemigo aprovechó este momento preciso, mire usted, el tiempo más adecuado para poderlo tentar. Yo quiero enseñarle tres tentaciones. Apúntelas, por favor. La primera tentación, la tentación a la satisfacción de la necesidad física, los deseos de la carne. Vamos a 1 de Juan capítulo 2 para entenderlo mejor. ¿Les parece? Busquemos entonces 1 de Juan, el capítulo 2, los versículos 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjese, no debemos tener alianza o amistad con el mundo. En otras palabras, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, preste atención en este versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tres elementos que acompañan la corriente de este mundo, de este sistema de cosas, de este sistema ajeno, adverso a los propósitos de Dios. Los deseos de la carne, número uno, los deseos de los ojos, dos, y la vanagloria de la vida. En estas tres áreas de la corriente del mundo, el enemigo incitó al Hijo de Dios para que sucumbiese. Volvamos a Mateo, versículo 3 de Mateo 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan.
Y ella respondió, versículo 4, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta primera tentación haría que Jesús usara su poder divino, ¿cierto?, para saciarse del alimento físico. Y de forma similar lo hizo también Eva. Ahora, quiero que vayamos un momento a Génesis capítulo 3 para poder enriquecer este contenido de tentación del maligno. Mire, vamos a leer los primeros versículos. Génesis capítulo 3. ¿Lo tiene usted ahí? Bien, pero la serpiente era astuta, hablando de Satanás, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, preguntó, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no os muráis. Entonces, versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Primer engaño, no moriréis. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán, serán abiertos, vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, fíjese en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese bien que la mujer dice que vio que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo identificamos esta frase? ¿Con los deseos de la carne? ¿De los ojos? ¿O la vanagloria de la vida? Dice, era bueno para comer. Esto habla de los deseos de su carne. Luego dice, y que era agradable a los ojos. Esto habla a las claras de los deseos de los ojos. ¿Verdad que sí? Y dice, y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Habla de la vanagloria de la vida, codiciable, algo que ya crearía en ella una sensación de bienestar, de ego, ¿no? De que algo codiciable para lograr pues algo a favor de ella. Y al apóstol lo compartió con su esposo, con Adán. Regresando a Mateo, capítulo 4. Jesús podría haber convertido las piedras en pan. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y serían piedras buenas para comer. Sin embargo, Jesús respondió citando la escritura, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solamente de pan vivirá el hombre. Jesús estaba hambriento y él pudo haberlo hecho para poder saciar su hambre, para poder mitigar su hambre. Sin embargo, Jesús no sucumbió a esta tentación. Jesús fue íntegro y él antepuso el alimento espiritual. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. B, la siguiente tentación, la número B, o la letra B. La tentación a la vanagloria de la vida, probando a Dios. La tentación a la vanagloria de la vida, probando a Dios. En esta ocasión leamos ahí el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito,
A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El maligno le citó el pasaje del Salmo 91, versículo 11 y al 12. Si usted lo lee y lee el contexto de este pasaje, este Salmo 91, que es un salmo de protección, pero Satanás lo sacó del contexto, o sea, el contexto real del sentido, a fin de hacer que Jesús se exhibiera para probar al Padre y se pudiera suicidar. Mire, dice ahí el versículo 5, si eres hijo de Dios, versículo 6, échate abajo. ¿Esto qué implicaba? Que Jesús iba a perder la vida, se iba a autoeliminar, se iba a suicidar. Y de esa forma él violaría y faltaría a su misión redentora. ¿Ustedes creen que el Padre eh, estaría de acuerdo o aprobaría el hecho de que su Hijo amado se mate a sí mismo? Para decirle, Padre, tú me puedes otra vez devolver la vida. ¿Ese era el plan de Dios? Por supuesto que no. Y Jesús otra vez cita un pasaje de la Escritura, ¿no? Eh, eh, ¿No? Jesús dice en el versículo 7, no tentarás al Señor tu Dios. Cita otra vez Deuteronomio, capítulo 6, versículos 13 y 14. La última tentación, letra C, la tentación al deseo de los ojos por poder a cambio de adorar al diablo. Nuestro siglo XX, con su posmodernismo, esta coyuntura política, esta crisis global, globalización, el incremento de la tecnología, el internet, las redes sociales, han creado en el hombre, mi alumno, mi amado estudiante en nuestra aula bíblica, una suerte de poder, de poder egoísta, el poder. Todos ambicionan el poder, el materialismo, el consumismo. Y, y lo que le mostró el diablo a Jesús, de acuerdo al versículo 8, nada menos que los reinos del mundo. Léalo usted ahí. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Mire, esta fue una de las tentaciones, la más dura de las dos anteriores, porque apelaba al mismo corazón de Jesús, que Él entregue su vida. Escúchelo bien. Eh, Primero que en la segunda tentación que Él se suicidara, que se quitara la vida, se exhibiera como hijo de Dios. En la primera tentación que Él se satisfaciera a sí mismo, que Él se complaciera a sí mismo, saciando su hambre. Y en esta última tentación, que, que, que Él nada menos que se convirtiera en un satanista, en un adorador de Satanás. Y esto fue lo peor, lo último. Pero en cada tentación Jesús citó la escritura. En el versículo ya leemos, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, como el Hijo de Dios, vamos a imaginarnos por un momento cómo el Hijo, usted se imaginaría a Jesús dándole la espalda al Padre y convirtiéndose en un adorador del diablo. Mire cómo el plan redentivo se echaría por los suelos. Es algo inconcebible que cómo sería Jesús un traidor en el buen sentido de la palabra, o en el peor de los casos, un traidor
del Padre y un seguidor de Satanás. Esto sería algo impensable, algo que sería una crisis. Y esto hablaría de un plan frustrado del Padre. Eh, Obviamente que sí. Ahora, Satanás, el diablo, le ofreció los reinos del mundo. Él es el Dios de este siglo, como dice la Escritura. Él es el que gobierna este mundo. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 5. Y vamos a leer lo siguiente. En el versículo 5, versículo 19, perdón. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora leamos Efesios capítulo 2, en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu detrás de esta corriente del mundo, de los reinos, del esplendor, del materialismo, del consumismo, del poder económico, de los negociados y empresas antagónicas al propósito de Dios. Está el príncipe de la potestad del aire. Está el espíritu, Satanás, que está operando de forma incansable, perseverante en los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta? Tengamos mucho cuidado tenemos que usted y yo reconocer y aprender a discernir realmente si somos objeto, usted y yo, de una tentación. ¿Mm? En el versículo 11 leemos, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mire usted cómo el diablo le dejó cuando se dio cuenta que lo que ideó eh, como tentación para hacer caer a Jesús no dio resultado. Y el diablo le dejó. Ahora, esta frase le dejó nos sugiere pues que fue algo eventual, tan solamente, porque si bien la escritura no nos habla de que haya sido tentado de forma explícita, tan descriptiva como este pasaje de Mateo capítulo 4, Jesús fue tentado. Él fue tentado. En todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Sin pecado. Estos ángeles dice que le servían. Después de esta prueba de calificación ministerial, los ángeles muy posiblemente le hayan dado provisión material, ¿cierto? Y también le hayan investido de fortaleza para él, para el maestro. Captó el pensamiento, aprendió la lección. Amén. Esta clase, este estudio del capítulo 4, para la próxima estaremos estudiando ya el inicio del ministerio de Jesús. En nuestra lección número 7 vamos a estudiar los versículos del 12 hasta el 25 para dar por término al capítulo 4, la lección número 7. Y en la lección número 8 nos vamos a situar de lleno en el primer gran sermón de los 5 sermones que Jesús pronunció en Mateo capítulo 5. Les hago extensiva la invitación para que usted se pueda suscribir a mi canal en YouTube y le pueda también dar me gusta. Soy el profesor, el maestro bíblico Fran Mendoza de Lima, Perú, Fran Mendoza Martínez, y es una bendición poderle instruir, poderle capacitar a través de este curso del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Cualquier pregunta, consulta, no dude en formulármela. Estaré recibiendo sus escritos, sus audios,
eh, inquietudes, preguntas concernientes al estudio de Mateo serán absolvidas a la luz del mismo libro de Mateo. Conmigo será hasta la siguiente lección, capítulo 7, perdón, capítulo 4 de Mateo, la lección número 7, y también les pido sus oraciones para que el Señor pueda seguir proveyendo en este ministerio docente que le estoy impartiendo este programa de nuestro canal de YouTube y también el aula bíblica de WhatsApp eh, que ha sido creado, diseñado para usted, para su aprendizaje. Bendiciones, gracias y paz.